Hola Alex, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas tardes. Acá estamos, Hoy, todo hoy bien. tenemos, qué bueno, me da gusto, hoy tenemos un invitado de lujo, que es el politólogo Pablo Castañeda Araujo, que es profesor de la licenciatura en Ciencias Políticas de la UAP, que nos está haciendo el favor de explicarnos y de hacer su análisis sobre la consulta popular que se va a hacer este 1 de agosto. ¿Tú cómo lo ves, profesor politólogo Pablo Araujo? ¿Qué tal, Edgar? Alejandro, muy buen día, muy buena tarde, ya prácticamente ya 2 de la tarde, ya creo que no debí de haber dicho la hora, pero bueno, vamos a ir encaminado pues mucho hacia este sentido de lo que va, de lo que se le va a llamar como un ejercicio, digamos un ejercicio democrático, si se le quiere llamar así, aunque bueno, ya revisando precisamente la misma consulta popular, va indicando que la consulta se debió de haber hecho precisamente el día de la jornada electoral. Es decir, para que esto no generara como más gastos, pero también por el otro lado tiene otro sentido, ¿no? Es decir, que puede generar hacer una consulta popular cuando tenemos elecciones. Eso es interesante, ¿no? Entonces, en este caso, el presidente de la República eh, le pide pues al Instituto Nacional Electoral que la arme precisamente para este 1 de agosto, si mal no recuerdo, y deberá de llevarse pues esta consulta popular a la mayoría de la población. Aquí es interesante porque primero hay que preguntarnos quiénes pueden hacer una consulta popular. El principio de cuentas la puede ser cualquiera de las dos cámaras, la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, la puede hacer el presidente de la República, si mal no recuerdo de lo que nos dice precisamente la legislación electoral, también podría hacerla la ciudadanía con el 20% de la población que así lo quiera, que lo firme, que lo avale, y deberá de ser supervisado o revisado por el Instituto Nacional Electoral y, digamos, aprobado. Y digamos que hay otro actor que propiamente puede solicitar una consulta popular, que sería la Suprema Corte de Justicia. Y aquí es interesante porque cuáles son esos temas que se pueden llevar a cabo ante una consulta popular. Y lo que vamos revisando ante la ley, ante los distintos artículos que han venido saliendo a partir precisamente de que el presidente de la República, es más, en campaña electoral él había comentado una de las promesas, que es precisamente la de juzgar a los expresidentes de la República a través de su campaña, y que ahora que está en el poder, quiere hacerlo bajo precisamente una consulta popular, ¿no? Y digamos, para no irme como saliendo de ahí, eh, este, esta obviamente la tendría que turnar ante cualquiera de las cámaras y poder ser aprobada y ponerlo, ¿no? Y digamos que ahí cuando sale la papeleta, pues solamente sale, lo va a decir la misma ley, sale como el sí y el no, aunque no queda muy claro, o sea, es decir, aquellos que van a votar en un momento determinado, no les queda claro cuál es el sentido de la votación. O sea, sí, voy a juzgar a los expresidentes, pero ¿cuál es el sentido? O sea, ¿bajo qué es lo que se les va a juzgar? El presidente de la República decía, porque había Salinas, había vendido a las paraestatales que estaban en ese momento. En el caso de Cedillo, Ernesto Cedillo, de Peña, por corrupción. Y así se ha ido con todos los presidentes, pero no queda claro. O sea, es decir, si va a poner a Peña Nietos en corrupción, ¿cuál corrupción? ¿O de qué exactamente estamos hablando? O sea, no, o sea, hay un vacío propiamente en el cual no me queda claro por qué lo voy a juzgar. Y en un principio, cuando empezó su sexenio de este presidente, de Andrés Manuel, él había dicho que lo iba a juzgar, lo iba a mandar juzgar
por el asunto de los 46. Y después de que le hacen todo el estudio, el mismo presidente sale en una de sus mañaneras y va a decir, bueno, el presidente Enrique Peña Nieto no tiene nada que ver con el asunto de los 46. Y entonces me regreso nuevamente a esta ley, que es de la consulta popular, y entonces, ¿de qué lo vamos a juzgar? Se hacen, ay, perdón que lo interrumpa, profesor. Se hacen muchas, entran muchas cuestiones, eso que usted está diciendo, y también me entraba acá la pregunta con respecto a lo que usted está mencionando. Si existen pruebas donde inculpen a los presidentes, ¿por qué no se hace actuar la ley, no? O sea, es una de las razones que ahorita usted está haciendo, ¿no? Si tiene las pruebas, porque esto que usted está mencionando, poco se está reflexionando, ¿no? Nosotros podemos suponer que sí realmente cometieron delitos esos presidentes, pero ¿dónde están las pruebas de esos delitos? O sea, ¿bajo qué sentido usted está diciendo que lo van a poder hacer? Esto, a mí me surge una pregunta y después de mi pregunta, pues quisiera que Alex hiciera la suya, ya después de que usted conteste, profe. ¿Qué tanto esto se puede tomar como un acto populista, pero qué tanto esto se puede tomar como un acto de una democracia participativa? Porque me parece que también el ciudadano mexicano, de alguna manera, no está acostumbrado a participar, ¿no? Está como que esa vertiente, ¿no? ¿Qué tanto puede ser una cuestión populista y qué tanto puede ser una democracia participativa, profesor? Bueno, pues es que ahí nos vamos a meter en un mega rollo, ¿no? Por principio de cuentas, nosotros tenemos una democracia representativa. Es decir, que nosotros salimos y votamos por presidente de la República, por nuestros senadores y nuestros diputados federales. Pero también salimos y votamos por nuestro gobernador, nuestros diputados locales y por nuestros ayuntamientos. Es decir, digamos en palabras como más sencillas, ahí vamos y depositamos nuestro voto a quien en su momento determinado debe de tomar las decisiones correctas que puedan involucrar o afectar o mejorar a mi municipio, a mi distrito local, a mi distrito a nivel federal, a mi estado y obviamente lo que tiene que ver con la república. Y obviamente pues también tiene que ver con el sentido de los senadores, ¿no? Que esas decisiones que nosotros hemos salido y hemos votado por ellos deben de tomar esa decisión que siempre estamos esperando que sean de manera correcta. Y cuando es esta democracia participativa que suena bien bonita en el papel, tendría que ser con esto, ¿no? Donde pues tenemos un Congreso, Congreso de la Unión, y prácticamente todos los poderes que no tienen tanta fuerza y que la fuerza la va a tener precisamente la ciudadanía, como lo va a mencionar tanto el artículo 34 constitucional como el 35 constitucional. Y entonces yo salgo y hago este ejercicio de esa toma de decisiones. Me parece que ahí el ejemplo que puedo poner muy claro es el caso de Italia, ¿no? Donde en Italia estaba la disputa entre el aborto, si el aborto era legal o no era legal, y los legisladores o quienes estaban pues haciendo esa toma de decisiones, terminaron por no tomar la decisión y entonces dijeron, vámonos a una consulta popular, pensando que, bueno, pues tienes al Vaticano ahí, y entonces Italia se vuelve como en un estado muy conservador, el mero estilo de Andrés Manuel, se vuelve muy conservador, y entonces iban a decir no al aborto. Y entonces resulta que la ciudadanía sale a votar, y sale y dice, da el voto a favor del aborto. Digamos, ese es un ejercicio, si lo quieres ver a través de esto, pues un ejercicio democrático, un ejercicio participativo y no representativo. Y entonces,
Eso es lo que va a permitir. Mismo caso en Argentina, pues los diputados son quienes toman la decisión y quienes van a decir en su momento no al aborto. No aplicamos, no hay una ley que las libere del aborto, es decir, se siguen conservando las mismas leyes que se pueden aplicar si una mujer aborta, ¿no? Entonces ahí vemos estos dos tipos de ejercicios democráticos y qué tanto pueden estar ahí. De repente una consulta popular, si nosotros la vemos como un poco por detrás, es una bonita forma de lavarme las manos, ¿no? No quiero decir que el presidente se lavó las manos, pero sí se lavó las manos. Precisamente a la hora de decir primero, vámonos a la consulta popular, dice, pero yo votaría en contra, yo no votaría, o yo diría que no se juzgue, porque total, eso ya pasó. Entonces, de que precisamente, entonces, ¿cuál es el sentido de armar una consulta popular cuando efectivamente tienes las leyes que precisamente te van permitiendo que si tengo los suficientes elementos jurídicos para, para que los presidentes de la República puedan ser juzgados, tendrían que serlo, sin preguntarle, ¿no? Ahí tenemos, me parece que el mejor caso en América Latina sería el caso chileno, donde una vez que termina Pinochet en el poder, pues se le cobran las cuentas, solo que también tenía este fuero, y entonces los chilenos buscaron en todo momento quitarle ese fuero para que pudiese ser juzgado, y no se fueron a una consulta popular. No era necesaria una consulta popular. Había que ejecutar la ley como tenía que ser si existen esos elementos. O sea, no es a capricho. O sea, no es a capricho. Y en todo caso, como bien lo acabas de mencionar, Edgar, el asunto es que sí se vuelve como muy popular. Y entonces podemos ver en las mismas redes que te mandan ahí el mensaje en Facebook o en WhatsApp o en otros medios de comunicación, donde te dicen, no, pues ve a la consulta popular, es nuestro derecho, es como lo tenemos, hoy podemos hacer esa justicia. Pues sigo sin verlo porque además es interesante por lo siguiente, porque a partir de lo que va a decir la ley y los artículos que van apareciendo, esta deberá de ser aprobada por lo menos por el 40% de la lista nominal o de la lista de los que tienen una credencial para votar con fotografía y aparecen en esa lista nominal. Y eso se tendría que reflejar aproximadamente en 38 millones de ciudadanos que deberían de salir a votar, lo cual lleva nuevamente a otro análisis que me parece interesante. ¿Se va a tratar de un acarreo o sí de un ejercicio, como lo acabas de mencionar, Edgar? Un ejercicio verdaderamente democrático. Sí, no sé, Alex, si tengas una pregunta al profesor. Claro, sí. Algo que me gustaría mencionar, ¿no? Ahorita que estamos hablando del tema, es hablar como tal de la pregunta que va a venir en la boleta, ¿no? Que me gustaría saber la opinión del profesor respecto a si está bien planteada, qué baches existen en esta pregunta, porque en lo personal pareciera una pregunta un tanto como redundante, ¿no? Si gusta, bueno, leo la pregunta que va a venir en la boleta el 1 de agosto. Y es la siguiente, dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Es una pregunta que va a venir en la boleta del 1 de agosto. Y se va a responder con un sí y un no. A mí me gustaría saber la opinión del profesor respecto a esta pregunta, si está bien o no planteada y qué baches pudiésemos encontrar en esta pregunta. Bueno, es que la misma pregunta te lleva como
como a sobre todo en la primera parte, ¿no? Digamos, si lo tenemos que ir viendo así como un poquito bajo este análisis, te está diciendo que sí, o sea, que digas que sí. O sea, la pregunta es muy tramposa. Y entonces te lleva casi como obligado a decir sí, pero la misma respuesta, o sea, es decir, quienes van a ir a votar no van a ir a leer la pregunta, van a ir y van a poner un sí. Yo insisto, pues, en este ejercicio democrático y en la misma pregunta, pues la verdad es que aunque yo la lea, pero me siguen personalmente, si no estoy informado, no sé de qué voy a juzgar precisamente a estos presidentes. ¿Quiénes se han sentido verdaderamente ofendidos y quiénes han recibido un daño por parte de los sexenios pasados como para precisamente eh, poderlos condenar, ¿no? Voy a poner el caso de Salinas, que me parece que es el más odiado, ¿no? El chupacabras, el orejas, una infinidad de cosas que le han puesto al presidente de la República, porque vende a Telmex. Y entonces lo que uno se debe de preguntar es, bueno, ¿dónde está ese dinero que con la cual se vendió la paraestatal? Que no fue la única, eso es verdad, no fue la única, pero hablo específicamente de ese dinero que fue a parar a Chalco. Y específicamente fue un rubro para ponerle luz a Chalco. Y que no funcionó. Pero no será el primer presidente que va a invertir o va a poner esa propuesta o ese líquido, dinero efectivo, precisamente para que jale hacia la población y no funcione, ¿no? El mismo Cárdenas en su tiempo manda dinero precisamente a los estados del sur para que estos puedan empezar como a trabajar. Dinero que nunca llegó. Y entonces eso pues me remite nuevamente con el caso de Salinas, y bueno, lo voy a juzgar por eso. Bien lo decía Edgar, entonces parecería que no hay elementos, no hay elementos. Hay que revisar el caso de Felipe Calderón, y en el caso propiamente de Felipe Calderón, que digamos que muchos analistas lo habían puesto como un sexenio que estaba o que ha sido el más corrupto, habría que ver que efectivamente qué es lo que se le está poniendo en la mesa para poder ser juzgado. Que esa es la cuestión. Pero además, pensemos en el mejor de los casos, que si vota ese 40%, ese 38 millones de ciudadanos, y sale a votar por ponerle un sí, bueno, aún así, deberá de pasar, ya sea por la Cámara de Diputados o por la o por la Suprema Corte de Justicia. Y ellos dirán, sí lo tomamos en cuenta o no lo tomamos en cuenta. Y en cualquiera de los dos casos, simplemente se archiva y quedó ahí, en la nada, ¿no? Entonces, digo, yo quisiera salir y votar, y quisiera salir y gritar que vamos a esta consulta popular porque vamos a sacarle buen provecho, ¿no? No veo. O sea, sabemos de antemano, socialmente, que hay un disgusto de la población, de la sociedad hacia los presidentes de la República. Los hay, ¿no? Los hay, ¿no? Entonces el asunto creo que no es ese. El asunto detrás de la consulta popular más bien debería de ser, bueno, sí hay elementos con los cuales se puedan juzgar. Digo, lo que hizo el mismo Andrés Manuel en el caso de Tamaulipas, ¿no? Que le dice a la Procuraduría que investigue y se castigue el caso de Tamaulipas, ¿no? Específicamente con su gobernador, ¿no? Entonces,
sí suena pues el asunto a través del mismo análisis, sí se ve con cosas que parecerían que en el ejercicio de una democracia representativa, pues como que le quita la fuerza pues a quienes deberían de tomar esa decisión, y por parte de esta democracia participativa, pues suena más a que nos están dando más pan y circo, ¿no? Más circo que pan, ¿no? Eh, y al grado, ¿no? Que le pide precisamente al Instituto Nacional Electoral que sea austero en su encuesta o pues en la consulta popular, y ya hemos visto en tiempos pasados que lo barato siempre nos ha salido caro, ¿no? Nos hemos tenido elecciones que han sido muy baratas, pero que han sido, digamos, pero muy cuestionadas. Si en los tiempos actuales, que ha habido muchos candados para armar una elección, es cuestionada, son cuestionadas nuestras elecciones, una elección totalmente austera, pues bueno, tiene tintes del viejo régimen, de ese tamaño, ¿no? Sí, y Alex, sí, dale. eso es lo que justo iba a mencionar. Referente también a la pregunta, menciona actores políticos, ¿no? No es clara en expresidentes como tal, y en actores políticos entendemos también no solo presidentes, sino gobernadores, presidentes municipales, senadores, diputados, federales y estatales, ¿no? Y en ese mismo juego, por así decirlo, dentro de 3 años, cuando López Obrador salga, él ya entra como un exfuncionario público, como un exfuncionario o parte de esa élite política, ¿no? Es decir, ¿qué tan contraproducente puede resultar esta consulta, incluso para el mismo López Obrador, ¿no? Incluso para su mismo entorno, como un ejemplo que pasó, o como es claro en Brasil, lo que le pasó a Lula da Silva, ¿no? Entonces, Ni siquiera Lula, el caso de Lula y el caso de la presidenta, la presidente de Brasil, Vilma que Rousseff. exactamente, ¿no? Que pues se van a o no sé qué era, y entonces la quitan del poder. En el caso de Andrés Manuel, bueno, si alguien quiere juzgar a Andrés Manuel, basta con poner sus mañaneras, y podrá ponerle la demanda, ¿no? Porque incluso hay en una donde le preguntan si él va a intervenir en el proceso electoral, y él dice que sí, y entonces, pues es una violación directa a la Constitución, y será entre eso y muchísimos casos que que tendría que ser juzgado, y no tendría por qué irse a una consulta popular para preguntar si violó o no violó la ley, cuando todo el mundo está viendo y lo está diciendo a los 4 vientos que intervino en el proceso electoral, ¿no? No te escuchamos, No te Edgar. escuchas, Edgar. No te escuchamos. Ya, lo siento, es que apagué el micrófono, ya lo prendí. Con eso que usted está diciendo, que pareciera que se lava y no las manos, pues la verdad es cierto, ¿no? Porque aún así se vote, o sea, aún así vote la ciudadanía, vote esos 38 millones, vote ese porcentaje que se necesita, va a pasar por las autoridades y va a decir, ¿no? O sea, por la Suprema Corte de Justicia, y va a decir cuáles son las pruebas por las que quieres tú enjuiciar a los expresidentes, ¿no? Ni siquiera expresidentes, ¿no? Funcionarios, como Alex está manifestando en como se va a manifestar la pregunta, ¿no? Entonces, ahí también está esa traba, no es como si fuera un plan con maña, es decir, yo en lo personal, desde la percepción de la política que yo veo, pues no veo incorrecto que se haga la consulta popular, porque se supone que en la misma Constitución marca que la soberanía del pueblo es la que va a mandar, ¿no? Ahora bien, lo que no veo tan correcto, o no veo tan claro, mejor dicho, es que es muy ambiguo la misma pregunta, lo que se está planteando y a lo que se quiere llegar. No está incorrecto
que se quiera juzgar a alguien que haya hecho daño, ¿no? O que haya dañado a la nación, pero se tienen que tener las pruebas, se tiene que tener el correcto léxico para poder hacerlo, ¿no? Porque esto se da a miles de interpretaciones y en el marco jurídico esas miles de interpretaciones te pueden dar mil cosas que pueden ser o no pueden ser válidas. Así es, ¿no? Sí se tiene que revisar y yo insisto, pensando que pase en el mejor de los casos, tendrá que ser avalada la consulta popular a través de la misma Suprema Corte de Justicia. Y lo que va a decir en su momento la Suprema Corte de Justicia dice, pues suena bonito, pero no los juzgamos. Porque además creo que por ahí también hay un análisis que ya se había hecho de la Suprema Corte de Justicia y le dijeron, no, pues no procede, ¿no? No procede, ¿no? Y profesor, yo tengo una pregunta. Viendo esto que se está haciendo, esto de la consulta popular, que antes no se había dado, que empezó con Andrés Manuel, que se puede pensar desde la ciencia política, desde el análisis de la ciencia política, que esto es un avance o es un retroceso, porque cabe la posibilidad que en un futuro lo de la consulta popular se haga de la forma correcta e indicada para poder cambiar y transformar la democracia mexicana para, pongámoslo bien, entre comillas, para lo correcto que le convendría al pueblo mexicano, o también podría, cabe la posibilidad de que haya sido un paso, un retroceso, y en vez de ayudar, pues se quede como muchas leyes que como adorno. Pues mira, en realidad es un arma de doble filo. En el caso propiamente, haciendo pues este análisis a través de la misma ciencia política, es un arma de doble filo, porque por un lado, sí le estás dando a la ciudadanía, le estás dando, digamos, este poder, pero también tenemos que pensar la calidad de ciudadanía que tenemos, sin hacer menos a nadie, o al obrero, al campesino, al señor que anda a pie. No, creo que no. Tendríamos que revisar exactamente la calidad que tenemos. Por el otro lado, le estamos dando una justificación a quienes toman las decisiones de poderse lavar las manos. Y entonces el culpable no fui yo. Ustedes en la consulta popular dijeron que sí o dijeron que no. Y eso es precisamente lo que vamos a ver después de este ejercicio, en la mañanera siguiente, cuando den los resultados, lo que va a decir el presidente va a ser esto, donde él se va a lavar las manos. Entonces sí puede ser un arma de doble filo, ¿no? Sí le estás dando a la ciudadanía el poder que se requiere, sí, pero también pensando del otro lado que tenemos una democracia representativa, y lo dice precisamente la misma ley, que se deberá de ir a consulta popular aquellos asuntos de la nación que digamos tengan un gran peso, a excepción me parece que cuestiones del SAT, cuestiones de la Armada de México, o lo que tenga que ver con seguridad nacional, esos no están ahí como para consulta popular o cómo se tenga que dirigir el gobierno, el ejército, eso queda aparte, pero digamos que en este ejercicio sí tendríamos que ir pensando, pues, cuáles son las cosas que realmente caen en esta importancia de la nación, ¿no? Recuerdo que ahí en Face alguien había enviado un meme o una de estas cosas que decía, pero cuando fue la aprobación de la ley energética, la reforma de la ley energética, no te consultaron. La pregunta es, ¿y como para qué me iban a consultar? Si lo que tengo son unos diputados que se supone que son honestos, que fueron elegidos bajo el voto democrático y una serie de cosas, y están ahí precisamente para tomar las decisiones que al país le deben de convenir. Entonces, lo que a mí me parece y deja como marcado, pues, en el sentido estricto, es que como democracia no hemos avanzado, ¿no? O sea, es decir, no tomamos, finalmente terminamos como por no entender
cuándo son estos asuntos de esta democracia participativa y cuándo tiene que actuar esta democracia representativa. Y entonces sí, perdón que lo diga, pero entonces sí hay que quemarlos en leña verde cuando esas decisiones han sido malas para el país. Y bueno, no literalmente hay que quemarlos en leña verde, ¿no? Para eso precisamente tenemos este ejercicio del voto, donde no serviste, no sirves, mira, próximo proceso electoral te vas. Y ponemos a alguien que funcione. Me parece que es Margarita Merkel en Alemania, duró que 14, 16 años en el poder y nadie le dijo que por qué se religió. Pues no, porque fue a resolver problemas de la nación y resolvió problemas de la nación y no se fue a ninguna consulta popular. Resolvió lo que tenía que resolver en la nación y cuando su tiempo se agotó, vámonos para su casa. Yo Y tengo, lo mismo va a suceder con el mismo Churchill, ¿no? Terminando la Segunda Guerra Mundial, pues adiós, ¿no? Dice, pero yo gané la Segunda Guerra Mundial, dice Churchill, dice, sí, pero funcionaste para lo que tenías que funcionar, maestro. Adiós. Dice, pero es que el otro es gris, mediocre, torpe. Bueno, pues ese gris, mediocre y torpe va a funcionar para lo que tenga que funcionar. Dices, bueno, entonces, ¿dónde debo de ir entendiendo este ejercicio de la consulta popular y qué tanto verdaderamente va a tener el eco que se requiere a nivel jurídico y a nivel social? Porque a nivel social me estás dando, digo, lo que se percibe en el aire es que a nivel social solamente me estás dando un mejoralito para que ponga cara de contento. Y ante esto, bueno, me gustaría plantearlo y preguntarlo, y es algo que usted mencionaba en un principio ahorita que en su participación, y es el ver el campo, ¿no? Social que estamos atravesando, referente a la poca participación que hubo en las pasadas elecciones, y qué tanta participación pudiese haber por parte de la población en esta consulta, ¿no? Vemos que necesitamos el 40% de votos para que esta consulta sea tomada en cuenta y pase por el proceso, pero hay muy poca difusión. Bueno, una de las cosas, hay poca difusión por parte del Instituto Nacional Electoral. Es la primera consulta que hace el instituto, el INE, y también la poca inversión en las casillas. Va a haber pocos, pues sí, ¿no? Pocos espacios donde se pueda votar ante esta consulta. ¿Usted cree que se llega a ese 40% de población o cree que con la experiencia que hemos tenido en los últimos años pudiese ser, eh, pues no tan buena la participación social? No, ahora sí, Alejandro, es una muy buena pregunta, ¿no? Pero para eso, ahora sí que ahí ya tenemos que aplicar el análisis comparativo y tendríamos que ir revisando en todas las elecciones intermedias, que la elección intermedia, que en realidad fue una elección intermedia la que acabamos de pasar, digamos que para ser una elección intermedia tuvo baja participación, pero tuvo sí una alta participación porque, digamos, se reunieron requisitos que en el pasado no habían existido. Teníamos elecciones federales, pero también teníamos elecciones locales. En algunos estados se eligieron gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Y eso obviamente le dio un empuje a las elecciones para que éstas se incrementaran. Pero si observamos las elecciones intermedias, sobre todo las federales, vemos que siempre las intermedias fueron a la baja. Entonces, los máximos, dentro de los máximos que se encontraban, precisamente tenían que ver con un 40% de participación. Esta es una consulta, digamos que es algo novedoso que precisamente dices que a través del INE, pero el INE no va a difundir más allá de lo que le corresponde por ley. Y precisamente lo dice el mismo código, más bien la ley electoral lo va a decir, casi me estoy yendo al viejo COFIPE, pero la ley electoral actual te tiene un marco,
Y precisamente en una de las tantas mañaneras de nuestro presidente de la República, le pide, no solo le pide, le exige al órgano electoral que difunda, y nuevamente difundir significa recursos para difundirlo, ¿no? Y no, el órgano electoral no tiene que hacer otra cosa, sino que los recursos que le corresponden en tiempos y fechas y lugares, los tiene que ejecutar. No puede hacer más. Más allá de que pensemos que no quiere, no es que no quiera el órgano electoral, que sucede lo mismo cuando todo el mundo se quejó, ¿no? Ay, es que están callando a mi cabecita blanca, y es que no lo pueden callar, ese IFE es mortífero, es malífico, hay que regresarlos al viejo régimen donde Secretaría de Gobernación mandaba. Bueno, eso sí sería un retroceso, y lo único que hizo el demonio de Lorenzo Córdoba fue decirle, señor presidente, mire, la Constitución dice que hasta ahí llegó, no soy yo, soy la Constitución, es la Constitución que ordena y dice cuándo empiezan los tiempos electorales y dónde, hasta dónde usted tiene participación y dónde es precisamente donde usted se tiene que callar. Eso es lo que les pedíamos a los otros presidentes en el pasado reciente. Y entonces le callamos la boca a Fox, le callamos la boca a Felipe Calderón en procesos electorales, le callamos la boca a Peña Nieto, pero nos regresó en este viejo pasado, ¿no? Cuando la misma Constitución y ellos mismos aprobaron esas reglas. Ahí que les quede claro, ellos la aprobaron. Como PRD o como Morena, ellos la aprobaron. Y son reformas que vienen precisamente con la crisis del 88, 90 y de aquí para el real. Entonces ahí eso es lo que nosotros como ciudadanos debemos de estar perfectamente informados, porque entonces sí volvemos villano a un órgano electoral. Lo que debemos de estar seguros es de que quien entre al órgano electoral y siga la ley como la tiene que seguir y ejecute la ley como la tiene que hacer. No importa si te eligió el verde, el amarillo, el color, el morado, el azul, no me importa, eso no me debe de importar. Lo que debe de importar es que eres un árbitro y debes de hacerlo de la manera más objetiva, y si no sirves porque estás votando con una parcialidad, pues entonces, vámonos, no tienes nada que hacer ahí, no tienes nada que hacer ahí, nada, órale, vámonos, y el que sigue, ¿no? Eso es lo que tendríamos que aprender como ciudadanos, y fortalecer a esas instituciones que efectivamente están poniendo un paro donde se tiene que poner, porque hoy le ponemos un paro a este presidente, y entonces todo el mundo pensamos y hace pensar que todo el mundo está en su contra. No lo estamos, no lo estamos, no lo estamos. Profesor, y con respecto a esto que usted está mencionando, ¿qué tanto, o sea, realmente qué tanto hay conocimiento o qué tanto el partido da a conocer por qué se van a juzgar a los funcionarios? Es decir, a mí o sea, ya lo hablamos, ¿no? Y puede ser repetitivo, pero es que me parece muy curioso porque ahorita con toda esta explicación que nos está dando, me doy cuenta que hay muchas personas que desconocen realmente cómo está funcionando todo esto. Y lo digo porque tanto diputados como senadores algunos están a favor, ya se han pronunciado a favor de juzgar o que exista en estos juicios políticos, pero realmente se desconoce el diálogo profundo. Ahora bien, yo sí pienso, veo, observo que si realmente hay hechos que inculpen a personas que dañaron mientras ellos ejercían un cargo público, que dañaron a la nación, tendrían que ser juzgados. Y los partidos
ya sea PRI, PAN, PRD, Morena, tendrían que apoyar esa misma consulta, porque hay hechos, o sea, hay evidencia para poder hacerlo. Ahora bien, ¿usted cree que también pueda influir un poco esta pelea política entre partidos, que se puedan defender a alguien que es culpable? O sea, es decir, que lo hagan pasar por inocente. Mira, los partidos políticos ellos tienen tiempos de radio y televisión que les concede la misma Constitución a través del artículo 41, ya me estoy volviendo muy abogado, que les conceden tiempos, y también la misma ley electoral les concede tiempos, y ellos ahí pueden argumentar precisamente este tipo de cosas. Quienes están afiliados a un partido político, quienes son fans o seguidores de un partido político, aunque no estén inscritos en un partido político, pero que tenemos esta conciencia verdadera de seguir este tipo de cosas, entonces me informo precisamente si mi partido está lanzando una información valiosa que me está diciendo puntualmente por qué están siendo o por qué queremos que puedan ser juzgados los presidentes. Pero sí, dentro de mis espacios publicitarios como partido político, solamente digo que dañaron a México y que hay que juzgarlos, pues es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, me dices todo y no me dices nada, ¿no? Es como un secreto a voces, ¿no? O sea, todos podemos suponer que es cierto, pero necesitamos necesitamos la evidencia para hacerlo, ¿no? Y todo recae o se ve reflejado a veces en la cuestión, en las cuestiones económicas. Ahora, no sé si Alex tenga otra pregunta al profesor, sino ya para ir cerrando este diálogo. Sí, eso me recuerda que entre pasillos luego dicen, no, pues es que el maestro Araujo es guapo, ¿no? Bueno, se dice entre pasillos, pero hay que comprobar si es guapo, ¿no? Exacto. O sea, y resulta que ni es guapo, es todo lo contrario, es el más odiado de la universidad, entonces, pues no concuerda, ¿sí? No hay cosas que concuerden, ¿no? Siempre pongo esos ejemplos conmigo porque es más sencillo que decirlo con otro profesor, luego hay resentimientos. Alejandro. Claro, sí, yo iba a mencionar, como para ir cerrando, pues es un ejercicio que va a ser interesante porque es la primera consulta que ejerce legalmente el INE y lo que a mí me da mucha curiosidad es saber qué va a pasar el 2 de agosto. Es decir, si se cumple el patrón electoral, ver tanto la reacción en la mañanera del presidente de la República y ver qué autoridad va a ser la que ejerza o juzga a los expresidentes, si van a haber comisiones de la verdad organizadas por los mismos familiares de las víctimas durante estos, 5 sexenios que pasaron, y sobre todo, pues sí, ¿no? Saber lo que va a pasar es lo que a mí me causa mucha curiosidad y sobre todo el ver la participación ciudadana, si es que vamos a poder llegar al 40% y eso, no sé qué opinión tengan ustedes. Pues ahora sí que en mi predicción, en esta bolita de la ciencia política, lo que mejor puede pasar es que no pase nada, ¿no? O sea, que lo más seguro es que sea un sí, que no lleguemos a este 40% y la Suprema Corte de Justicia pues dé carpetazo. Lo interesante puede ser propiamente a través de la mañanera, pero yo insisto, la mañanera solamente la va a utilizar para lavarse las manos, ¿no? Que Okay. es ahí donde comento nuevamente el hecho de atrás, ¿no? O sea, este ejercicio solamente sirve en el peor, mejor de los casos para poderme lavar las manos, ¿no? Bueno, pues es que ustedes dijeron que sí, pero acá me dijeron que no pasa porque no pasa el 40%, no llegó a lo que se tenía que llegar. Entonces ahí quedó, ¿no? Y entonces Claro. mi promesa de campaña pues ya se cumplió. Sí, sí, sí. Y sobre todo de cómo va a caer la credibilidad del presidente, ¿no? Que de hecho ya va mucho a la Hacia baja. abajo, sí, claro. Entonces es complicado pensar que llega a la presidencia. O sea, Enrique Peña Nieto, cuando le preguntan, ¿por qué quiere ser presidente, no?
Y entonces él contesta, mi meta, dice, mi sueño era llegar a ser presidente de la República. Y entonces él te vende la idea de que si él llegó, si él soñó y logró a su objetivo, pues todos podemos cumplir nuestros sueños, ¿no? Y cuando le preguntan al presidente actual de por qué quería ser presidente, él dice, yo quiero ser presidente porque quiero ser el presidente más amado de todos los tiempos. Pues es un presidente más. De novedoso no tiene nada. Pues muchas gracias, profe. Nos ayudó esta reflexión a comprender un poco más esta situación de la consulta popular y ya qué recomendaría, qué nos recomendaría para podernos informar más, independientemente de ver lo que dice el presidente o de los que dicen que están a favor de la consulta popular, a dónde podemos ir para poder informarnos. ¿Qué Mira, podemos consultar? yo creo que está la misma página del INE a través de la consulta popular y ahí pone varias cosas que son muy interesantes. ¿Quiénes son los que pueden votar? ¿Quiénes son los que pueden hacer propuestas para la votación? Y si llega el porcentaje que se requiere, que digamos, qué repercusiones puede tener esa consulta popular. Y entonces creo que se cerraría un buen círculo para tenerlo muy en cuenta de la gran importancia que puede tener o no una consulta popular. Pues muchas gracias, profe. Le agradezco mucho. Gracias, Alex. Nos estamos viendo. Muchas Pues gracias. hasta la próxima. Nos estamos viendo, Alejandro, Edgar, nos estamos viendo. Muchas gracias.